Preguntas al pastor. Dios les bendiga. Aquí estamos con una entrevista más. Ahora tenemos un pastor más invitado. Pastor, ¿pueden decirnos su nombre? Claro que sí, soy Julián Nova, pastor en la Iglesia Pentecostal Fe Apostólica. Amén. ¿Cuál es la dirección, pastor, de su iglesia? La dirección de su iglesia, si la puede decir, por favor. 1830 7th Street en Perú, Illinois, 61301, 354. Amén. Bueno, pastor, gracias por concedernos esta entrevista. El público yo sé que nos puede enseñar mucho, ¿verdad? La primera pregunta, pastor, ¿de dónde es usted y cómo conoce al Señor? Yo soy oriundo de Colombia, nacido en la ciudad capital de este bello país y conocí al Señor en Bogotá. Okay. Conocí al Señor. Los bogoteños son los chilangos de allá, ¿verdad? En México a los chilangos le llaman los que viven en la ciudad. De la ciudad, sí, allá. Señor. Allá en Colombia seríamos los rolos. Oh, los rolos. Los rolos. Conocí al Señor, tenía más o menos la edad de 10 años cuando mis papás llegaron al Evangelio. Por sus papás, ok. Sí, bendito Dios. Oh, qué bueno. ¿Y cómo fue su llamado al pastorado, pastor? ¿Cuántos años tiene de pastor? Llevo 7 años. 7 años. ¿Comenzó aquí en Estados Unidos? Perdón, llevo 5 años, 7 años en Estados Unidos y 5 años en el ministerio como pastor. Ok, entonces comenzó acá en Estados Unidos de pastor. Sí, mi hermano. Ok, muy bueno. Pero ¿cómo fue su llamado al pastorado? ¿Usted desde niño, desde joven, desde Colombia? ¿O surgió la necesidad? ¿Cómo viene el llamado al pastorado? Sí, pues desde mi crecimiento, mi niñez, mi juventud en la iglesia, hubo un vivo deseo de siempre servirle al Señor, ¿sí? Y a través del servicio y del respaldo que Dios tenía al usarnos, pues identificábamos que había algo especial, algo diferente, algo que no es común en todas las personas. No. Y así fue como empecé a identificar algo en mi vida. Luego, ya cuando tuve mi esposa, mi hijo, pasaron ciertas cosas en la congregación donde yo estaba. Tuve algunos sueños, algunas visiones, las cuales no creía mucho al principio, pero que a través del tiempo en la congregación iban confirmando eso que yo había sentido y vivido. Y así fue como sentí el llamado de Dios. Luego pasó un tiempo para poder responder como tal al llamado o la puerta que Dios empezó a abrir, pero pasó bastante tiempo. Entonces no fue muy complicado, ¿se identificó? ¿O le costaba o se costó a mí, resistía? sí, exactamente. Recibir. Como no creerlo tanto, ¿sí? Como no creo todavía, como Tomás, ¿sí? Necesita a veces uno ver algo más para creer, pero luego en la congregación donde yo estaba lo confirmaban, ¿sí? A través de algún consejo. Sí, a través de algún saludo, a través de algo. Yo notaba como que, ¿por qué me estás diciendo esto? ¿Verdad? Y la visión que tenían las otras personas sobre mi vida, sobre mi familia, hacían que yo supiera como que Dios mismo que te está diciendo, sí, lo que viste en el sueño es real. Lo que soñaste en 2 o 3 oportunidades es completamente real. Prepárate para eso. Pero usted se resistía o sí quería, porque hay pastores que dicen, yo ni quería responsable de todo eso. O usted cómo lo recibía. ¿Sí quería? Como desde pequeño entré a servirle al Señor, sí, yo deseaba, claro que sí. Pero con el temor a Dios, como todos nosotros, de que no queremos hacer la voluntad propia, sino la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces no era un negarme, pero era como, yo quiero que Dios me reconfirme. ¿Y fue fácil posesionarse como pastor? Fue algo muy curioso. No fue algo como, vamos a hacer un evento oficial y vamos a orar por el pastor y vamos a imponerle manos y vamos a posicionarlo en un lugar. No. Cuando yo empecé a recibir la iglesia fue por una gran necesidad. No había quien predicara en esta ciudad, no había quien se hiciera responsable de un grupo pequeño, porque en ese entonces apenas eran 3 familias, era casi que un grupo celular. Y por el deseo de servirle al Señor y la gran necesidad que había, empecé a pastorear ese grupo. Por la necesidad. Mucha necesidad. Muy bien. Pastor, ¿y en su iglesia qué sistema usted ha empleado que usted considera que ha sido bueno? El efectivo, por decir, ¿cuál es su fuerte?
Cada Gloria a pastor Dios. tiene su identidad, ¿eh? Sí, es señor. fuerte en cierta área. A mí me encanta la enseñanza. Es lo que el Señor me ha dado y me ha dado el privilegio de poder desmenuzar la palabra de Dios, lo que le es difícil entender a la gente. Dios me ha dado a mí esa capacidad de enseñarles para que comprendan la palabra, casi que como plastilina. Y hemos usado los métodos de métodos celulares en las casas. Oh. Sí. Pues sabemos que en los Estados Unidos tienen unos métodos distintos de vida las personas. No es lo mismo como yo hacía en Colombia, en mi país. Con un megáfono, a voz alta, había gente en las calles, en las estaciones de buses. Pues en nuestra ciudad aquí es raro encontrarse a alguien caminando por la calle. Sí, sí. No es tan común. Sí, no. Entonces el método de evangelización aquí fue muy diferente y eso a mí me costó porque entender la cultura cuesta. Sí. Pero comprendimos que las casas es el principio bíblico. Amén. En las casas y en el templo hacían oraciones. Y eso se me vino a la mente y al corazón y dije, no, hace más de un año empecemos en las casas. Y gloria a Dios tenemos buen grupo de asistencia en nuestras casas y así es como hemos visto crecimiento. Oh, mire, ¿cuántas células tiene? En el momento tenemos 2 células establecidas. Algunas se cerraron por algún movimiento de los hermanos, pero tenemos 2 con una proyección de abrir en otra ciudad y aquí en Perú La Cel también abrir otra iglesia, otra célula. Muy bueno. Porque la que tenemos establecida pues ya no cabemos. Fíjese. Entonces el objetivo celular bueno siempre es dividir los grupos, expandir, multiplicar. Oh, qué bueno, qué bueno. Oiga, pastor, y usted, bueno, como no todo funciona en las iglesias, como usted dijo, cambia la cultura. ¿Qué usted ha empleado que usted cree que ha dicho, no, pues no funciona esto, mejor lo quito? Aquí en la iglesia. Tratamos de hacer servicios entre semana. Yo cuánto anhelaría esto, pero cómo cuesta lograr proyectarlo. Intenté hacerlo varios años atrás y al principio las personas responden, ¿sí? Pero al cabo del tiempo, como que la presión de esta nación, de este país, el trabajo, las distancias, las ocupaciones, empezó a bajar la asistencia y yo sentía que me desgastaba haciendo algo que no estaba produciendo. Escuché la predicación de un pastor que en algún momento dijo, haga lo que le funcione. Lo que no le funcione, no lo siga haciendo, porque te vas a desgastar, te vas a desanimar y no van a haber resultados. Orienta la oración y oriéntate la voluntad de Dios. Y entendí que había otras maneras para desarrollar nuestro trabajo. ¿Sí? Desarrollé algunos discipulados personalizados aquí en mi oficina, cara a cara con personas y pude ver cómo se han desarrollado. Así que es un sistema que también estoy utilizando. Oh, muy bien, pastor. Oiga, pastor, ¿y hasta ahorita ha sido difícil pastorear? En lo general. Sí, no es una tarea fácil. Es una tarea de vocación. Es un llamado. La Biblia habla de los 5 ministerios. Y yo considero que... ¿Los puede decir, pastor? Hay muchas personas que no conocen la Biblia, no ir a una iglesia. ¿Cuáles son los 5 ministerios de la iglesia? Sí, los profetas, Dios estableció a unos pastores, a otros profetas, a otros maestros, a otros evangelistas y a otros apóstoles. ¿Amén? Entonces, de todos esos ministerios, el pastor, no es porque yo sea el pastor, pero yo creo que es el mejor y es el más completo de todos. Sí. Porque un maestro puede ser buen maestro, pero no puede ser buen pastor. Pero en cambio un pastor puede ser un buen maestro. Lo mismo con los apóstoles, con los evangelistas. Son muy buenos evangelistas, pero no necesariamente son buenos pastores o pueden ser pastores. Pero un pastor debe hacer su obra de evangelista. Claro. Es decir, el pastor puede desarrollar todos los otros ministerios, pero los otros ministerios no necesariamente pueden desarrollar el ministerio pastoral, porque el ministerio pastoral requiere de un amor y un cuidado especial por las almas. Sí, ¿es posible, pastor, un pastor no ser evangelista? Que decir, no, yo no puedo ser evangelista, yo quiero ser pastor. ¿Es posible eso, pastor, o no? Pablo por eso le dice a Timoteo y le aconseja, haz tu obra de evangelista. No es una opción. O sea, debemos hacerlo. Que de pronto no se nos facilite. Y usted está hablando con el pastor indicado, ¿sabe? Porque yo soy uno de los que, aunque me gusta el evangelio, me cuesta romper el hielo con la gente. No tengo ese carisma evangelista como otros que yo he visto, ¿verdad?
aunque yo prediqué en las calles y yo prediqué al público y cara a cara con la gente. Hizo su carrera. Sí, usted. porque necesitamos hacerlo. Sí, ¿sí? sí. Pero yo considero que no soy evangelista. ¿Sí? Ok. Como ministerio, Ok, no. Sí, claro. Pero sí entiendo. soy pastor y maestro. Ok, ¿Ya? ok. Pero desarrollo el evangelismo. O sea, puede ser uno pastor, pero no ser su fuerte necesariamente eso, ¿verdad? Sí, no. Ok, no. ok, muy bien. ¿Qué ha sido lo más difícil, pastor? Una de las cosas más difíciles en su carrera de pastor. Wow. Yo creo que de las cosas más difíciles y que me han puesto a pensar muchísimo es la hora de aconsejar a una persona. Oh. Tengo mucho temor y temblor. ¿Se refiere a discipular o a consejería pastoral? A consejería pastoral. Oh. Es de las cuestiones más complicadas que yo he tenido que vivir, en donde sí. aquí recibir personas en mi oficina. Si esta oficina hablara. Escuchar, sí, escuchar la gente, atender las personas y saber que las personas desean que a veces el pastor tome la decisión por ellas. Porque confían mucho en el consejo pastoral. Sí. Entonces, para mí una de las cosas más difíciles ha sido la consejería. No porque no aconseje bien, sino porque es un hilo muy delgado. Muy delicado. En el que necesitamos la unción y la sabiduría de Dios para que las personas reciban lo que necesitan y para que nosotros como pastores no nos equivoquemos en lo que decimos. Sí, claro. Sí. Leí un libro que me aconsejó muy bien en esto, más sin embargo, me da mucho temor. Y ese libro decía, usted nunca tome las decisiones por las personas. Las personas deben decidir, pero usted oriéntelas a tomar la mejor decisión. Es nuestro trabajo. Entonces usted se instruyó en esa área. Porque Claro. creo yo que hay pastores, hermano, que no hacen decisiones por ellos. Exactamente. Y Nosotros es no un podemos error. decidir, André. Creo que es un error, ¿verdad? El padre. ¿Qué hago, pastor? Tengo esta situación. ¿Hago esto o hago esto? Haga esto. Exactamente. ¿Y si se equivoca? Exactamente. Si le atina, está Amén. bien. Lo que nuestro trabajo es, a la luz de la palabra, aconsejar a la persona, Amén. a la visión de Dios, a la Amén. voluntad de Dios. Y la persona misma debe determinar qué hacer. Pero es de los trabajos más difíciles Sí. de un pastor, considero. Sí. Pastor, y en este tiempo, ¿hay algo que usted hubiera cambiado en este tiempo de pastorado? Algo que dice, no, pues no lo hubiera hecho. Algo que hubiera cambiado, que si no, pues eso, si yo hubiera regresado el tiempo, eso no lo hubiera hecho. O no lo hubiera hecho así. ¿Hay algo? Estoy recordando. Si se le complica, no hay problema. No quiero meterme en situaciones, no sé a qué vaya a afectar algo, pastor, no se preocupe. No, pues no lo tengo presente. No tengo algo presente. No, está bien, no, déjelo ahí. Pastor, ¿cuántos hijos tiene? Tengo 2 hijos. 2 hijos. Un varón y una mujercita linda. Ok, su esposa siempre está ahí. ¿Su esposa es colombiana también, pastor? Sí, mi hermano, ella también es colombiana. Se vinieron toda la familia desde allá, ¿verdad? Con mi hijo mayor Ok. y mi niña nació aquí en los Estados Unidos. Ok. Pastor, ¿y cómo ha mirado ahorita estos últimos años? Ahorita estamos en Estados Unidos, una crisis migratoria, ¿verdad? Pero en las iglesias nos hemos beneficiado, ¿verdad que sí, pastor? Sí. ¿Cómo ve este crecimiento hispano en las iglesias, pastor? Sí. ¿Cómo lo ha trabajado? ¿Cómo lo ha visto? La migración ha incrementado aquí en esta nación. Ha habido mucho ingreso de personas de distintas nacionalidades latinoamericanas y esto, pues, como usted ha dicho, en cierta manera beneficia las iglesias porque muchos creyentes están llegando hasta esta nación con una esperanza, una visión, y qué bueno que lleguen a congregarse, a escuchar de la palabra, a que no solamente vengan por cosas materiales, sino que realmente vengan por búsqueda de Dios también, Amén. por servirle al Señor. Como los peregrinos, ¿verdad, pastor? Que vinieron de Inglaterra, no vinieron buscando de economía, vinieron buscando libertad de expresión y religión. Amén. Exactamente. Entonces, Fíjese. pues, aunque políticamente o aunque como nación en los Estados Unidos puede verse en algunas complicaciones por la claro. cantidad de personas que están ingresando sí, claro. y porque tal vez no hayan filtros para determinar quiénes Sí, están ingresando. exactamente. Sabemos que ingresa gente muy buena, como también está ingresando gente muy mala. Pero el objetivo de nosotros como iglesia siempre será predicarles a la población hispana. Amén. Conquistar la población hispana en esta nación es nuestra misión. Amén.
Muy bien. Y pastor, ¿y en su congregación los miembros son miembros ya de años o nuevos, recién convertidos? Hemos tenido personas que desde que nosotros recibimos esta iglesia han estado con nosotros. Ok. Hay personas que han llegado, pero ya han sido formadas desde años anteriores. Y hay otras personas que tenemos nuevas, recién nacidas, que hemos tenido el privilegio de bautizarles, y otros que están en proceso de gestación. Entonces hay de todo. De todo. Se necesita de todo. Amén. Se necesita de todo, ¿verdad? Ok. Pastor, ¿cómo ha sido el crecimiento de la iglesia? Entonces, bueno, como lo dijo ahorita, creo que por células, ¿verdad? Lo que le ha ayudado más. Sí, señor. Las células. Mire, muy bien. Y ha pasado por crisis en la iglesia, crisis donde decir, ay, o sea, que ya no sabe qué hacer, tiene que voltear a Dios. Bueno, usted es pastor, pero hay veces que ya no queda otra opción más que solo Dios, y esperar en Dios. ¿Ha pasado usted? Sí, señor, claro que sí. Sí. Yo creo que muchos pastores se pueden identificar conmigo en esta área, y es que hay momentos en que la iglesia, hay personas, hay asistentes que generan algún tipo de problemática por alguna razón. Unos migran y se van, y a nosotros como pastores eso nos duele muchísimo. La migración de las personas de nuestras congregaciones, específicamente por problemas, por malos entendidos, porque no se aprendió a manejar la situación con sabiduría, y esa migración afecta mucho. Nos afecta muchísimo porque pues nuestra labor es velar por las almas de las personas, y cuando se van con una mala cara, con algo, eso afecta muchísimo, y aquí lo tuvimos que vivir en una ocasión. Yo creo que muchos pastores levantarán la mano y dirán, en mi congregación también pasó en algún momento. Entonces yo creo que es el área lo que más, sí, yo he visto pastores cómo les duele. Pero yo soy evangelista, yo he ganado algunas almas y se han ido, y yo me identifico en algo con eso, con usted, ¿verdad? Pero pastor, ¿ha pensado usted alguna vez en renunciar del pastorado? Claro, hermano. Sí. El pensamiento está. Bueno, el pensamiento. Pero la fe en el Señor nos regresa. Algo aprendí una vez, y es que una cosa, dice la Biblia que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Amén, sí. Sí, cuando una persona es una escogida, hermano, aunque se regrese, vuelve el Señor y lo pone. Sí. Porque es escogido. Amén. Amén. Los llamados vienen y pueden irse, pero no necesariamente significa que el Señor los tome a la voluntad de Él y los traiga. Jonás era un llamado. Él, ¿cierto? No era un simple escogido. Y él intentó huir, escapar de su misión, de lo que el Señor tenía, pero el Señor lo tomó y lo regresó. ¿Por qué? Porque él era un escogido de Dios. Y le quiero contar un testimonio. Una vez tuve una situación de presión muy, muy fuerte, una presión impresionante. Era día sábado, era día de servicio, y yo tomé las llaves de mi auto, de mi camioneta, sin decirle a mi esposa, ni a mis hijos, ni a nadie, y me fui. Me fui solo, huí como más de 30 minutos hasta que me detuve en una gas station, como Jonás más o menos. Era día de servicio, y yo dije, miren a ver qué hacen. Y alguno dirá, pastor, qué irresponsable eres. Pero estaba en mi completa humanidad de decir, no quiero y me voy. Y luego el Señor tocó mi vida mientras me estacioné en ese parqueadero, y el Señor me hizo entender eso. Tú eres un escogido. No importa si intentaste huir, tú eres escogido. Es natural, pero tú eres escogido. Eres humano, con debilidades. No eres perfecto, pero eres escogido y te necesito. Entonces eso cambió mi mentalidad y yo regresé. Y qué sorpresa, la iglesia continuó. Y otro pensamiento se me vino a la cabeza. Aunque tú no estés, aquí seguirá predicándose la palabra. Tú eres importante, pero no eres esencialmente necesario. Aunque quiero que estés aquí porque eres escogido. Exacto. O sea, hubo harta cosa en mi mente. Sí. Esa es una gran revelación, sobre todo para el pastor, ¿no? Y hasta para la congregación. Sí. Pasó algo bien curioso. Sí. La congregación vio algo en mí que nunca habían visto. Porque es que la congregación nos ve a nosotros los pastores como los más emblemáticos, sí, claro, los más santos, los más importantes, los más tocados de Dios, santos, los que
es difícil que se equivoquen, ¿cierto? Sí. Pero ese día yo recuerdo, luego yo llegué tarde, me senté allá atrás en el templo a orar como cualquier otro creyente. Los hermanos hicieron su trabajo, lo cual me sorprendieron, ¿verdad? Aunque yo no estaba ahí, hubo un equipo responsable desarrollando el trabajo. Me apoyaron, fueron y oraron por mí donde yo estaba. Y ellos vieron mi humanidad. Gloria a Dios. Y es bueno, ¿verdad? Y es bueno, a veces pero, que lo vean. pero hay que ver también, tienen que estar maduros, ¿verdad? Claro que sí. Eso, le está, fue bien, eso es muy bien. le fue bien, ¿no? Sí, sí. Le fue bien. A los 8 días tuve el privilegio de predicar acerca de ese mensaje que la Biblia enseña que, ¿cómo es que dice? Caídos, pero No vencidos. derrotados, pero no... se me fue la palabra de ese texto bíblico. ¿Sí ve que nosotros los pastores se nos olvidan las cosas? Sí. No, pero sí le entendí, creo que derrotados, pero no caídos, pero no vencidos. Pero sí, ahí está. Sí, el versículo. exactamente. Ok, bueno, pastor, ¿cuánto tenemos, hijo? Ya, ¿verdad? Sí, pastor, por último, algo rapidito. ¿Qué le recomienda a un nuevo pastor? Porque en las congregaciones hay unos que lo tienen bien callito ese llamado. ¿Qué le recomienda a alguien que está aspirando a nuevo pastor? El silencio, bueno, el silencio es bueno en cierta manera, pero no negarse a cualquier señal de parte de Dios para salir a luz su ministerio. Considero que yo pasé por ese proceso de no decir nada y de esperar, porque cuando Dios te llama, Dios abre el camino, abre la puerta, escoge la gente, uno no forza nada, porque cuando uno forza algo que humanamente de pronto como ministerio hay muchos que desean, yo quiero ser pastor, ¿con quién tengo que hablar? ¿A dónde tengo que ir? Yo considero que eso no es correcto. Dios es el que se va a encargar de dar todo el lineamiento. ¿Sí? Entonces, no es como el silencio no es de timidez, no, el silencio es de esperar lo que Dios va a hacer. Dios va a usar la persona al tiempo perfecto de Dios. Entonces, no se afanen los jóvenes que tienen ese llamado al ministerio. Esperen, no se afanen. Dios lo va a hacer. Muy bien. Pastor, le tenía otra pregunta, pero vamos, y quiere hablar de su familia, pero no tenemos tiempo. ¿Me puede conceder otra entrevista, pastor? Claro que sí. Ok, bueno, ahí póngale like a Facebook, en YouTube, suscríbase a mi canal Juan Belmontes. Por ahí esperen la próxima entrevista con el pastor. Su nombre y la dirección, pastor, rapidito. Julián Nova, 1830 7th Street en Perú, Illinois, 61354. Preguntas al pastor. Dios les bendiga.